porque sé que estoy ahora débil y porque no tengo fuerza para salir del bache que estoy metida. Siempre digo, sí, saldré, pero no sé cómo. Y trataré de luchar. Trataré de luchar porque esto no puede seguir así. Porque lo que no puedo es hundirme. Y nunca me he sentido hundida, más que ahora últimamente. Y no puede ser. Yo de las edades no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, eso, mi vida son etapas, no edades. Piensa que con 18 años, 17 años, ya tuve la vocación religiosa. Y entonces lo dije, y nadie lo creía, claro. Estaba en el colegio aún. Y al final pues lo dije. Y me fui a Italia de postulante. Entonces, en una ocasión, yendo a renovar los votos, estaba la madre provincial y yo me llamaba Hermana Dolores. Entonces, pone un ejemplo y me dice que, por ejemplo, yo le digo a la Hermana Dolores que coja este reloj que tenía encima de la mesa y lo tire por la ventana. Y automáticamente lo tiene que hacer. Entonces ahí salió la Hermana Dolores diciendo, pues reverenda madre, si usted me dice que tire el reloj por la ventana, le digo que no, porque rompo el cristal, voy contra el espíritu de pobreza, el reloj cae a la calle, abre la cabeza a alguien, mato a alguien y ¿qué? Entonces me dijo que había dado un escándalo y cuando voy a cenar, me encuentro mi plato que estaba en una mesa pequeña y tenía que cenar el primer plato de rodillas. Me arrodillé, comí el primer plato, se tocaba la campana porque había lectura, era todo en silencio y tenía que acusarme del escándalo que había dado en contestar a la madre provincial. Y yo, que no había dado escándalo. Y me callé y no dije nada. A la mañana siguiente, la taza de desayuno en la mesita baja. Y otra vez la campana y yo pedir perdón, pues yo no pedí perdón. A la hora de la comida, otra vez lo mismo. Y entonces ya no pedí perdón, me llamó la madre provincial y me dijo que no tenía espíritu religioso y que me fuera a mi casa. Esto fue por lo que salí del convento. Otra etapa de mi vida, desde los 18 hasta los 27 años. De todas las facetas de mi vida, tuve una en la cual pues creí en los ovnis. Entonces vivía en aquel entonces en Bilbao. Y había un grupo que eran seguidores de un tal Eugenio de Siracusa. Entonces me uní a ellos, me pareció que era interesante, que íbamos a ver avistamientos, que andábamos muy unidos, que queríamos hacer una comuna, que buscábamos ladrillos por las
por las calles en construcción para hacernos una casa. Bueno, al final terminó en agua de borrajas. Que luego ha venido otra operación, un EPOD grave, otra operación de cadera, y entonces ya me he sentido envejecer rápidamente. Esto, al estar tan cansada, hago las cosas y me cuesta muchísimo hacerlas y tardo mucho, y luego pues me siento y leo, y ahí es. El miedo se había apoderado de la ciudad y sus gentes. Por las noches el silencio era absoluto. No pasaban coches ni personas. Las calles estaban desiertas y podía escribir totalmente concentrado. De forma solitaria me dedicaba a visitar los lugares que me gustaban por algún motivo y escribía sobre ellos o los dibujaba. Los paseos se convirtieron en mi ventana hacia el mundo y al mismo tiempo en la puerta de entrada para la inspiración. La pandemia lo había cambiado todo, pero los edificios parecían seguir allí como si nada hubiera ocurrido. Un filósofo de la medicina, como ella solía llamarme, sin darse cuenta adquiere el hábito de la observación, el cual va con él a todos sitios y el cual ejerce, como dirían algunas personas, con impertinencia en todo material que presente una mínima probabilidad de recompensar la investigación. Tras 5 semanas sin tener noticias suyas, recibí una carta de ella. Después de leerla con impaciencia, decidí ir a verla esa misma tarde. Cogí el coche y en 1 hora había llegado al Camp de Tarragona. Mientras conducía por la autopista, pensaba que ella hubiera estado mejor en una residencia o en un hospital, antes que vivir sola en su casa en el campo. Además, con el coronavirus y el confinamiento, todos los servicios se habían detenido en el tiempo. Ella se acercaba a los 80 y había sufrido varias intervenciones quirúrgicas en los últimos meses. Nos dimos la mano y poniendo una silla cerca de la ventana, se sentó a mi lado. Comenzó su narración con apenas unas cuantas palabras de prefacio. Su rostro cambió de expresión. También el silencio era total. De fuera no llegaba ni el ruido de un coche, ni un ladrido, ni una voz. Dentro, la quietud deprimente se sentía en toda la casa. Ella empezó a explicar allí sentada todo lo que había pasado estos meses atrás. Hace 2 meses
2 meses, 2 semanas y te diría las horas. Sí, cuando lo vi por primera vez. Yo al principio creí, digo, estoy sonada, esto es una alucinación, pero no, pero que no, que era verdad, que es que lo tenía delante, que casi me desmayo. Sí, casi me caí de la impresión que tuve. Tuve que apoyarme porque... ¡Qué horror! Unas semanas antes de pasarme esto, encontré un libro en la biblioteca, un libro viejo, y empecé a leerlo y a tomar notas. Hablaba sobre el otro lado, el lado donde habitan los espíritus. Penetré en sus pensamientos sin que ella se diera cuenta. Pero en aquel momento no se mostraba agitada. Era más bien la actitud de una paciente que se hunde, habiéndose dado por perdida. Me explicó también que estaba leyendo la Arcana Coelestia. Yo había leído hacía muchos años parte de esa obra. Al principio solo me observaba, se quedaba quieto, no se movía. Después la bestia negra empezó a moverse, se volvió más agresiva. Está siempre cerca de mí, me sigue por el jardín, por casa. Unas veces lo veo y otras no. Los ojos rojos, pero con una mirada de maldad. Es horrible, esas garras. Es que hasta cuando me voy a dormir, que apago la luz, le veo. Tiene como un halo que alrededor, hasta que un día empezó a hablar. ¿Te das cuenta? Ese mono asqueroso empezó a hablar como una persona. Aparte de hablarme, lo que me da son órdenes. Me da órdenes, pero que es que yo soy incapaz de negarme. Entonces, menos mal que vino la hija de mi sobrina a verme, porque estaba dispuesta a tirarme a la piscina, pero la niña me llamó, me dio la mano. Tía, me dijo, ven, porque si no, ella fue la que me salvó. Un día que estaba al lado de la chimenea, yo creo que era porque se quería marchar o quería marcharse, y tenía la muleta en la mano y le di un golpe, pero le atravesé. No recibió el golpe, le atravesé. Me despedí de ella y regresé a Barcelona en mi coche. Sonriendo, se despidió y sacudió la cabeza. Y por aquel rostro soleado pasó de pronto una nube negra. Aspiró aire por los apretados dientes, como suelen hacerlo quienes sufren un dolor inconmensurable. Volví a Barcelona, pero pensando todo el rato durante el viaje de vuelta en todo lo que ella me había explicado. No podía dejar de pensar en ello. Me obsesioné cada vez más y empecé a buscar los textos de los que me habló y a buscar en ellos las respuestas a sus dolencias. De vuelta a mi casa, empecé a dar largos paseos por la ciudad. Según Swedenborg, los espíritus malignos se pueden presentar por correspondencia en un aspecto horrible y atroz, en la forma de la bestia, la fera, que representa la concupiscencia y vida particulares. Cuando se abre la vista interior del hombre, es decir, la de su espíritu,
aparecen las cosas pertenecientes a la otra vida, imposibles de hacerlas visibles a la vista corporal. Yo escribía mucho, hasta muy entrada la noche. Siempre estaba pensando sobre aquel tema, por donde caminara, en donde estuviera, en todo sitio. Me infectó por completo. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Abrí la carta y leí: querido amigo, él está aquí. Me habla. Sabe todo lo ocurrido. Lo sabe todo. Te conoce a ti y se muestra frenético y violento. Lanza injurias. Él sabe todas las palabras que he escrito, todo lo que escribo. Me interrumpe. Me perturba tanto. Mis ideas están en un espantoso desorden. Estoy mortalmente turbada. Entendí que mi amiga estaba en una situación límite y decidí ir de nuevo a Tarragona para verla. La puerta estaba entreabierta, cosa que me extrañó mucho. Entré en la casa y allí me la encontré en el sofá. Mi primer pensamiento fue que se había quedado dormida. De ahí que la puerta estuviese abierta, pero enseguida me di cuenta que ella había muerto. Me quedé mirándola y por unos segundos me vinieron a la cabeza todos los recuerdos que tenía de ella en vida. Y también pensé en todo aquello que ella me explicó cuando vine a verla. Los escritos de Swedenborg, todos sus miedos y sufrimientos. Quizás había dejado de sufrir y al fin podía descansar en paz. Encima de su mesita encontré una pequeña nota manuscrita que decía: Deus misereatur mei, Dios se apiade de mí. Para los que sufren.